Vivimos de noche y hoy día vivimos de día. Él es Raúl Sor, analista internacional, bastante conocido en espacios de televisión y también de prensa escrita. Raúl, gracias por estar acá. Encantado. Y no estás por tu calidad de analista internacional, a pesar de que podríamos conversar un par de cosas, sino que estás porque hiciste una de esas tareas que son extraordinariamente riesgosas, a mi modo de ver. Llegan a ser polémicas también, que es entrevistar a un amigo y hacer un libro cuando ese amigo se está postulando a presidente de la República. La cantidad de personas que aducen ahí un posible conflicto de interés, posibilidades de ser demasiado suave y que no lo serías con alguien que no sea tan amigo como Alejandro Guillé de ti. Todas esas cosas forman parte de este libro que se llama De cara al país, conversaciones con Raúl Sor, donde básicamente el tema es Guillé. ¿Pensaste en todas las cosas que podían significar cuando hiciste este libro con Alejandro Guillé, de lo que iba a implicar en términos de potenciales conflictos de interés, tu pensamiento frente a una persona que tú conoces hace mucho tiempo y trabajaste con él muchísimo tiempo, y cómo se iba a ver el que probablemente no fuera todo lo apretado, lo riguroso, lo duro que tú serías si que estuvieras entrevistando a alguien en el ámbito, por ejemplo, internacional, pero que no es amigo tuyo? Efectivamente, y lo tuve, Fernando, muy en cuenta este tema de la amistad que tengo con Alejandro Guillé, que obviamente somos amigos de hace mucho tiempo y muy amigos, y que esto podía representar una dificultad. Sin embargo, como se dice en la carátula, son conversaciones. Es verdad que esto se hizo en el formato de entrevista, pero no son entrevistas clásicas, como tú señalas, de extraer o de exprimir la información del entrevistado y, por sobre todas las cosas, tocar los puntos débiles, los talones de Aquiles del entrevistado, sino que son conversaciones. Como lo dice la propia editorial, a Alejandro Guillé ya lo conocen, ahora sepan lo que piensa. Y de eso se trata el libro, tratar de entender el pensamiento de Alejandro Guillé presentado de la forma más sencilla y directa posible, no tanto en la búsqueda de contradicciones o de los vacíos que pueda tener, sino que cuál es su mirada de la sociedad. Y eso es lo que a lo que este libro aspira, frente a un candidato que todo el mundo o mucha gente ha dicho, bueno, pero ¿qué piensa? ¿Quién es él? Está muy bien, es conductor de noticias, es un rostro amable, bueno, tú lo conoces tan bien como yo, has trabajado muchos años con él. Bueno, él es un rostro, se transformó en uno de los rostros más confiables de la televisión chilena, pero claro, eso es una cosa, ser candidato a la presidencia, otra muy distinta. Y esto lo que pretende es dar algunas ideas que, de pasada, a mí me parece injusto algunas de las críticas que se le hacen, y decir, no sabemos lo que piensa. Igual que contigo, mucha gente sabe lo que tú piensas. De hecho, auditoriales todos los días, digamos. Claro, y en Tolerancia Cero estuviste pronunciándote sobre cuánto tema nacional de interés existe, y lo hiciste domingo a domingo. Entonces, a mí me sorprendería que alguien me dijera, yo no sé lo que piensa Fernando Paulsen. O sea, por favor, o sea. Sí, yo tengo la impresión de que cuando alguna de esas personas dice yo no sé lo que piensa Alejandro Guillé, no se está refiriendo necesariamente al periodista que tenía opinión, digamos, y que era capaz de interpretar hechos. Yo más bien creo que se están refiriendo a el candidato presidencial respecto de políticas públicas específicas, respecto a situaciones específicas de manejo del Estado, que ha ido abordándolo, sin duda. Hoy día aparece una crítica bastante fuerte a Alejandro en el diario de Clinic, un artículo que tiene como título, lo estoy leyendo, Guillé, el candidato flexible, 7 cambios de opinión del presidenciable, y los muestran una a una dónde ha cambiado frente a lo que dijo en algún momento dado respecto a la AFP, lo que dijo en algún momento dado respecto al caso Calvo, lo que dijo en algún momento dado respecto a la ISAPRE, lo que dijo en algún momento dado respecto a la descentralización, y ahora, y efectivamente tú ves diferencia, y por lo tanto a mí me parece razonable que una persona que lleva poco tiempo en política profesional no tenga
el bagaje de pensamiento específico sobre materias de política pública, ya no sobre interpretaciones de hechos periodísticos, sino que como cosas de política pública tan conocidos como los políticos profesionales que llevan decenas de años en la... Claro, y la crítica principal se concentra en este tema que no tiene programa. Entonces, bueno, si no tiene programa no sabemos cuáles son sus metas y cómo las va a lograr. A mi juicio, la flexibilidad en política, todo es relativo, es una virtud y no un defecto. Es decir, la realidad es más fuerte que las ideas. Por lo tanto, cuando uno ve que las ideas contrastan con la realidad, es la realidad la que se impone, no las ideas. De manera que uno requiere de una gran flexibilidad. Y doy un ejemplo concreto. Es decir, si tú tienes una determinada alianza política con ciertos partidos, es muy distinto a que si tienes a otros partidos. Digamos, si la democracia cristiana no participara de la nueva mayoría, es un cuadro muy diferente a una alianza con la democracia cristiana. Entonces, la tesis central de este libro, la tesis central de Alejandro Guillé, es que el país ha sido gobernado desde arriba hacia abajo y que lo que corresponde ahora es, en la medida que uno pueda, tratar de gobernarlo de abajo hacia arriba. Es decir, partir, consultar y tratar de tener la mayor influencia de los movimientos sociales. Entonces, el programa no es el punto de partida. Estas son mis ideas y esto es lo que vamos a hacer. No, el programa es la culminación de un proceso y eso depende, por ejemplo, del cuadro de alianzas políticas que tú tengas. Algo que todavía está absolutamente difuso en estos momentos. Entonces, tú no sacas nada con decir, estos son mis propuestas. Él da un ejemplo muy importante cuando cita una conversación con el exministro del Interior Peñalillo y dice, bueno, ¿por qué van tan rápido? O sea, ¿por qué están tratando de hacer las reformas a matacaballo? Y Peñalillo le responde, dice, porque si no lo hacemos los 2 primeros años, ya no lo vamos a hacer. Y es probable que Peñalillo haya tenido razón. Sin embargo, esto, lo que hemos visto, que muchas de estas reformas han sido mal hechas, que hubo improvisación, se trataron de saltar fases que eran necesarias, que se requería más estudio, más reflexión. Y bueno, ese es el tema de qué es lo que te propones. No sacas nada con proponértelo si después esto va a resultar, va a ser un fracaso. Entonces, la flexibilidad consiste en ir paso a paso, evaluando qué es lo que es posible, partiendo siempre de la realidad, no de las ideas. Las ideas son importantes, pero lo que domina es la realidad. Sí, hay cosas que... yo leí el libro, yo leí el libro y hay cosas que han empezado a aparecer del libro, de lo que dice él, no de tu intervención, sino que de lo que dice él, que han empezado a ser desmentidas. Creo que hoy día hay no me acuerdo qué diario digital, está un caso en particular donde él es convocado a un almuerzo o a una comida con empresarios y aparentemente, según lo que él dice en el libro, le enrostra que son abusadores, le enrostra que tienen que cambiar, etcétera. Y consultados varios de los empresarios que aparentemente estaban ahí, no recuerdan que jamás haya dicho eso Alejandro Guillé. ¿Qué tanto sientes tú que eso también refleja, eventualmente, si es cierto que no dijo exactamente eso, qué tanto refleja el carácter de Alejandro Guillé? Bueno, no estuve en el almuerzo, pero he leído efectivamente, Oscar Guillermo Carretón es uno de los que lo... Eso, y Juan Pablo, el de los medianos empresarios, se llama Suet. Es otro que también dice, yo jamás le escuché eso, todo lo contrario, escuché que encomió a los empresarios, dijo que era necesario para invertir y de pronto aparece en el libro contestando una pregunta tuya diciendo que él les enrostró y que son abusadores y que hay que cambiar. Dijo, ese no es el Alejandro que fue a la oficina de nosotros, al almuerzo, este almuerzo con nosotros. Bueno, de verdad no me puedo pronunciar sobre eso porque no estuve, como te digo, no estuve en el almuerzo. Pero en este tipo de situaciones siempre se generan, no digamos malos entendidos, pero es posible que él lo haya dicho en algún momento a la salida o alguno de ellos no haya estado presente en el momento que lo dijo. Es decir, un incidente como eso presenta posibilidades de interpretación.
Ahora, no me parece particularmente grave como incidente concreto. Sería mucho más serio si él se desdijera de cosas más fundamentales o tuviera en su vida hubiese tenido prácticas que son contrarias a lo que él postula hoy día. Eso me parece más sustantivo, no si dijo o no dijo exactamente, o si tal o cual empresario escuchó o no escuchó lo que él dijo. Pero ¿no te parece a ti, y yo esto te lo voy a preguntar con un agregado? Yo tuve un encontrón con Alejandro en su momento en televisión, porque a mí me pareció pésimo que el conductor del Noticiero Central hiciera una serie de avisos en favor de las ISAPRES cuando las ISAPRES eran tema que él tenía que dar cuenta noticiosamente de ello. Y tuvimos una discusión, ya me explicó por qué y todo lo demás. Ese tipo de cosas evidentemente también son parte del catapacio que arrastra un candidato. El de pronto estar en una posición hoy día de crítica a la situación de las ISAPRES y haber sido el vocero de las ISAPRES. Sí, estoy totalmente de acuerdo con tu observación y yo creo que él se hace cargo de eso y sabe que cometió un error y que esto lo perjudica, no hay duda. O sea, ahora en el curso de una vida es difícil encontrar a alguien que no haya tenido algún tema en el cual tú después dices, no, en realidad me excedí, y te diría que hay muchos otros, no solamente ese caso, este fue el más público. Pero sí... el caso Calvo también. Pero te diría que en el caso de las ISAPRES, él cometió lo que obviamente es un error y criticable. Lo hizo cuando era presidente del Colegio de Periodistas, sí. Y fue a cambio de un financiamiento que las ISAPRES le hicieron al Colegio de Periodistas para la realización de un seminario. Y esto llevó después a que le dijeran, oye, pero bueno, ¿por qué no nos das una manito? Y él se prestó para esto y claro, le ha pesado, es algo que lleva a cuesta y que, bueno, una mancha que no se la va, una mácula, que no se la va a despintar tan fácil. No, y me parece que así como Alejandro tiene montones de virtudes y tiene montones de pensamientos respecto a lo que quiere hacer con el país, no debiera obviar para nada los aspectos que reflejan estas otras cosas que... Pero fíjate que él es autocrítico, él me lo dijo, se arrepiente de haberlo hecho y admite que fue un error. O sea, no es que lo oculta o dice, no, bueno, estuvo bien que lo hiciera. Y digamos, el término, cuando uno habla de conflicto de interés en las circunstancias actuales, piensa en una cosa diferente. O sea, uno piensa en el financiamiento que hacen las pesqueras, por ejemplo, a ciertos parlamentarios y que les entregan directamente dinero para el bolsillo. Ahora, que tú a lo largo de una carrera tengas situaciones de conflicto de interés, a mí me parece evidente que eso surge y surge permanentemente. Hay algunos que se cuidan más que otros. También se podría cuestionar que él haya formado parte del directorio de la Fundación de la Escondida y que alguien podrá decir, y eso también lo ayudó un poco a obtener la senaturía de Antofagasta porque le dio popularidad, en fin. Pero, por ejemplo, en el caso de la Fundación La Escondida, mi pregunta es distinta a Alejandro. Alejandro acaba de decir una frase muy brutal. Habla de el acto y la conducta depredadora de las multinacionales y de todo. Bueno, BHP Billiton es una multinacional, y es una multinacional para todos los efectos prácticos en términos de extracción de recursos depredadora. Y él fue parte de esa fundación y fue cabeza visible de lo que de alguna manera BHP Billiton quería hacer cuando invitó a una serie de personas a ser parte de esa fundación, siendo personajes públicos, que de alguna manera generaba un tipo de imagen. En ese entonces no percibía que BHP Billiton era parte de unas multinacionales que traían recursos en forma depredadora o qué. Bueno, yo creo que también él ha cambiado su pensamiento. Él lo vio como la fundación, como un mecanismo de ayuda a la región y construyeron un magnífico gimnasio en Antofagasta y él se sentía orgulloso. Y te lo digo porque en ese entonces trabajamos en televisión juntos y estaba muy orgulloso de la inauguración de este gimnasio y él lo veía como un elemento positivo.
Ahora, que a la vez la empresa es depredadora por su propia, como cualquier minera, o sea, no hay nada más depredador que la minería, o sea, todas estas actividades extractivas son eso por naturaleza. Eso no era, digamos, el eje de lo cual él estaba preocupado del progreso y de generar las mejores condiciones posibles en Antofagasta. Pero te digo, yo creo que todos, de alguna manera u otra, en algún momento tenemos algún conflicto de interés. Ahora, lo correcto es abstenerse y renunciar, y bueno, cada uno responde por estas cosas. Déjame hacerte una pregunta respecto de cosas que tienen que ver con el libro propiamente tal. Por ejemplo, hay un capítulo que porque esto está como tú dijiste, en forma casi de entrevista, que tiene como título: El Estado debe generar condiciones para la expansión económica. Y me sorprende porque hace mucho hincapié en la relación con los chinos. Varias veces, tanto en temas de energía como en temas de comercio, como vivienda. De vivienda, efectivamente. Dice él que hay un tipo de vivienda especial que podría instalarse rápidamente y solucionar buena parte. Antisísmica, incomburente. Sí. ¿De dónde aparece esta fascinación por lo chino? Porque yo lo que entiendo es que Alejandro viaja ahora recién, hace poco tiempo, a China. No sé si es que la conversación fue posterior a eso. Fue previa. Fue previa. Pero aparece muy interesado en la realidad china. ¿De dónde aparece eso? Yo creo que él tuvo conversaciones con una delegación china y que le pareció que China representaba el mercado más interesante para los productos chilenos, particularmente productos agrícolas, que él lo señala: los chinos, si hay algo que van a comprar, y van a comprar en cantidades enormes, es alimentos, fruta, muchos productos que Chile le puede aportar y en los cuales no compite directamente con la producción china. Es decir, es difícil venderle zapatos, juguetes a China, pero alimentos vamos a tener un mercado bastante prometedor. De hecho, ya lo tenemos. Por lo tanto, él tiene la idea de que nuestra relación con Estados Unidos es una relación estable, madura, y que ahí no tenemos un gran campo de expansión. Lo mismo con los europeos, con los cuales tenemos un tratado de libre comercio. Sin embargo, China es el mercado, la gran promesa. Es decir, todavía tenemos un espacio muy grande que ocupar si es que nos proponemos hacerlo, y a la vez China nos puede ofrecer una serie de elementos que sería más caro y más difícil obtener con otros países. Por ejemplo, ferrocarriles. Los chinos están muy interesados en el desarrollo ferroviario y Chile podría caminar en esa dirección, y en ese plano también menciona las casas, etcétera. Sí, lo de los ferrocarriles es interesante porque desde hace no sé qué cantidad de gobiernos, ya no me recuerdo, desde el retorno a la democracia, prácticamente no se ha visto nada en términos de hacer políticas públicas que tengan que tener como eje a ferrocarriles, salvo el Transantiago, que es un ferrocarril urbano. Y digamos, el fiasco absoluto que se tuvo con EFE, en que se gastaron más de $1.000 millones se inauguraron estaciones, a cambio de nada. Se inauguraron estaciones. El presidente Lago, en su oportunidad, inauguró estaciones por las cuales no pasó nunca un ferrocarril. Tal cual. No, fue un desastre. Se hizo una inversión enorme que no dio ningún rédito. Por lo tanto, el tema de los ferrocarriles es un tema muy delicado que está permanentemente en debate en Europa también. Es decir, la competencia entre el transporte carretero y el ferroviario es un tema, en términos de efectividad económica, ¿no?, de rendimiento, es un tema complejo. Ana, ha surgido, y tú probablemente lo has visto, en particularmente lo que podríamos denominar la derecha de la democracia cristiana, representada por algunas personas en particular, una idea que tiene dos variaciones. Una que es factual, es decir, se dijo directamente así, que es la frase de Mariana Elwin, que dice: en caso de que la democracia cristiana no lleve candidato a las presidenciales, la mayoría del partido, dijo, va a preferir votar por Piñera antes que por Guillé. Y lo que es implícito detrás de eso es que hay personas, según Mariana Elwin, que en el Partido Demócrata Cristiano prefieren perder con Piñera a que ganar con Guillé. ¿Cuál
¿cuáles son cuáles son los anticuerpos que tiene Alejandro Guillé dentro de su propia coalición, a juicio tuyo, después de haber conversado con él? No sé si conversaste eso porque no está en el libro, pero ¿cuáles son las cosas por las cuales alguien podría estar dispuesto a que ganara tu adversario ideológico y político antes que tu aliado? Hasta hace nada. Yo no creo que la democracia cristiana tenga un problema particular con Guillé. Yo creo que la democracia cristiana está en una crisis de identidad y que quieren tener una voz propia, que no quieren seguir, digamos, como vagón de cola, con candidatos que no son propios, y quieren, digamos, manifestarse como, o mantener su condición de principal partido político del centro chileno y no perder esa identidad. Yo creo que ese es el eje del debate, no que Alejandro Guillé o cualquier otro candidato, ellos tendrían el mismo problema. Y de hecho lo tuvieron ya cuando... Pero con Ricardo Lagos no hubiesen tenido ese problema. Con Ricardo Lagos yo no me imagino a Mariana Elwin saliendo a decir, mira, preferemos, si es que nosotros no llevamos candidata, la gran mayoría del partido va a votar por Piñera antes que por Lagos. O sea, me parece impensado, pero sí lo hacen con Guillé. ¿Qué tiene Guillé que causa ese tipo de...? No creo que es Guillé, o sea, yo creo que con Lagos se daba por sentado que en algún momento, y lo dijo el ministro del Interior, seamos serios, esta es una pelea entre Lagos y Piñera. Y se dio por sentado que Lagos iba a ser el candidato, y la democracia cristiana a grandes rasgos aceptó esta situación, que tampoco era el ideal para ellos. Sin embargo, cuando ya Lagos, que era el estadista, el hombre que todos pensábamos que iba a ser el candidato natural de la centroizquierda, no prende las encuestas, nada, claro. Bueno, se abre un espacio y se abre el apetito. Y Alejandro se dispara, digamos. Claro, y se abre el apetito también de la democracia cristiana. Y dice, bueno, ¿y por qué él? ¿Por qué no nosotros? ¿A título de qué este independiente, apoyado por los radicales, que es un partido secundario en términos de la coalición, claro, ¿por qué ellos? Entonces juguemos la carta propia. Y yo creo que el tema es más la carta propia versus el apoyo a otros, no que tengan un anticuerpo con Alejandro Guillé. De hecho, yo creo que, digamos, la crítica que se le hace a Alejandro Guillé es que, digamos, tiene perfiles demasiado blandos o demasiado flexibles, y no, al contrario, no es para nada una figura dogmática, y dice, yo vengo a imponer, este es mi credo, y a lo largo del libro todo lo que está señalando, dice, ha pasado el tiempo de estos liderazgos mesiánicos que dicen, yo tengo la verdad y esta es la única verdad. Es decir, todo es discutible, todo es negociable y todo lo vamos a ir construyendo en conjunto. Ese es como su punto de vista. Y en esa circunstancia, un hombre que además por naturaleza, por talante, es tremendamente afable, difícilmente podría despertar una inquina o una odiosidad que diga, no, con él no podemos ir a ninguna parte. Pero es curioso, si a mí me sorprendió, pues justamente porque yo conozco a Alejandro, efectivamente es muy difícil enemistarse con él, porque es una persona muy cariñosa, incluso cuando discrepas con él. Que he pasado varias veces, tanto en el programa como fuera del programa. Me consta, hemos estado en reuniones de pauta en que has tenido fricciones con él. Por supuesto. Pero por lo mismo me sorprende más aún frases como esa, porque yo creo que esa frase no tiene que ver tanto con Alejandro Guillé, tiene que ver de alguna manera con, como decir, el partido va a preferir votar por Piñera antes que por Guillé, por muy poco que represente Mariana Elwin en términos del ethos de la democracia cristiana. Decir una cosa como esa, uno no lo esperaría de partidos aliados. Por eso te digo que quizás se ve a Alejandro Guillé por parte de ese sector de la democracia cristiana como una suerte de límite máximo. No se llega más allá. Porque no es político profesional, porque viene llegando al periodismo, porque no tiene planteamiento específico para un montón de políticas públicas, y por lo tanto ahí no vamos a entrar. Yo no creo que sea ese el gran problema. Es posible que muchos de los elementos de la derecha demócrata cristiana se sientan con mayores vasos comunicantes hacia la centroderecha, y eso es un poco lo que están postulando, y por eso se sentirían relativamente cómodos con un gobierno de Piñera que con un gobierno de centro izquierda, que además va a incluir al Partido Comunista, cosa que a ellos les genera incomodidad,
que no cuadra con el concepto internacional de la democracia cristiana. La democracia cristiana ha sido una enemiga permanente y decidida de los partidos comunistas, es parte de, si se quiere, incluso en la Guerra Fría en Europa, fue el bastión de lucha contra los comunistas en Italia, en Francia, en Alemania, y han sido absolutamente centrales, incluido, digamos, el Vaticano, ¿no? También en Europa del Este. Es decir, ahí uno ve una postura estratégica que ha sido característica de los demócratas cristianos. En cambio, en Chile se dio una coyuntura particular. Los demócratas cristianos, aunque algunos de ellos, y no pocos, apoyaron el golpe de Estado, rápidamente fueron víctimas de la represión y asumieron una posición antidictatorial y en favor de la democracia. Y eso generó este fenómeno tan peculiar que permitió armar un frente muy vasto, antidictatorial, donde finalmente, ya en democracia, se terminaron incorporando los comunistas. Y esto es un fenómeno único, muy peculiar, pero quizás hoy día la democracia cristiana está repensando, o un sector, especialmente la derecha, pero yo te diría que está pensando en rediseñar sus políticas, pero a la hora de la verdad, la política es sobre poder, y el poder del Estado es un poder inmenso, y estar o no estar en el gobierno hace una diferencia sustancial para cualquier formación política. Son cientos, en el caso de Chile, no tanto en Europa, pero son cientos de cargos públicos. Es decir, el mero hecho de estar en el gobierno te garantiza una serie de recursos y de influencia en la generación de política que no van a desechar fácilmente. Entonces, cuando estamos en esta fase en que se definen los candidatos, bueno, todo el mundo es duro, golpean la mesa, ¿no? Entonces yo me voy por mi cuenta. No, olvídate. Yo lo he presenciado en elecciones anteriores. Y bueno, entonces, si no me garantizan esta cuota de poder, nosotros llevamos candidato propio. Pero muchas veces eso es un mecanismo de negociación. Entonces cuando te dicen, ok, tú vas a tener el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro del Interior, bueno, ahora estamos hablando en serio. Estamos terminando esta conversación con Raúl Sor, autor y coautor, digamos, con Alejandro Guillé de este libro De cara al país, que está ya, por si acaso usted quiere conocer un poquitito más de el personaje y las ideas de Alejandro Guillé, de acuerdo a lo que te contó a ti. Así es, muchas gracias, de nuestro colega. Muchas gracias, Raúl. Chao. Que te vaya bien. Volvemos. No te separes de la 92.9.